plática relacionada con la manifestación de valor. La manifestación de valor, como todos sabemos, ha tenido muchos cambios. Nos vienen amenazando con el famoso artículo 81 de anexos del reglamento de la ley aduanera, anexos a la manifestación de valor desde el 2015. Posteriormente, desde el 2017, nos vienen diciendo de la nueva manifestación de valor, la electrónica. Hasta ahorita no se ha publicado. Hubo modificaciones a la regla que nos vamos a enfocar va a ser la 151. La 151 para ir dejando en claro qué es lo que procede. Esta nueva regla tuvo modificaciones, la última, el día de ayer. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la quinta resolución de modificaciones a las reglas. Y nos vamos a dar cuenta ahorita que lo vayamos manejando, cuáles son las obligaciones, cuáles son los requisitos del importador, cuáles son los requisitos del agente aduanal y sus obligaciones para poder dar cumplimiento a esta manifestación de valor. Entonces vamos a iniciar, ir aclarándoles los puntos. Primero, obviamente, disculpen, primero es, ¿qué es la manifestación de valor? ¿Por qué el gobierno, este gobierno está poniendo tanto empeño en la manifestación de valor? Hay que recordar que la declaración, la manifestación de valor es con la finalidad de verificar que el valor declarado en aduana, el valor en aduana de las mercancías, sea el correcto. Recordemos que es la base gravable para el pago de contribuciones en la ley aduanera. En la ley aduanera. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué es la manifestación de valor? El documento en el que el importador declara el valor real de la mercancía. ¿Cuál es el valor de transacción? ¿Cuánto le costó la mercancía? Ya posteriormente en la aduana, pues vamos a mirar todos los incrementables o decrementables que en su caso procedan. Y esta manifestación, ¿cómo debemos de cumplir con ella? Ahorita vamos a ir viendo. ¿Quiénes están obligados a presentarla? No, he estado revisando y me han preguntado mucho de cómo entrar a la ventanilla, cómo presentarlo. Y créanme a mí, el consejo que yo doy, lo que platico es, no se preocupen cómo entrar a la ventanilla. Eso va a ser lo de menos. Existe el instructivo. No se preocupen, ocúpense de los anexos que por obligación se tienen que anexar en la manifestación de valor. Y ahorita vamos a ver todos los cambios. ¿Por qué hay que cumplirlos? ¿Por qué está pidiendo tanto el gobierno y cómo hay que cumplirlo? Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar la manifestación de valor? ¿Quiénes? Obviamente el importador. Así se indica en la fracción tercera de la ley aduanera, como obligaciones de los que importen. Los importadores tienen la obligación de transmitir y entregarle al agente aduanal una manifestación de valor. Si nos vamos a la regla 151, también lo ratifica. Quienes introduzcan mercancías deben de presentar a la autoridad aduanera su manifestación de valor. Entonces, esta nueva manifestación que nosotros llamamos la electrónica está diseñada definitivamente para que sea llenada exclusivamente por el importador. ¿Y por qué decimos exclusivamente? Por todos los cambios que hubo en la regla, que ahorita los vamos a ir mirando. Ahora, ¿cómo se deberá efectuar la transmisión? El procedimiento para transmitirlo, obviamente, electrónicamente, los datos de la manifestación de valor se realizará a través del servicio web o directamente en la ventanilla digital que al respecto tiene la Secretaría de Hacienda. ¿Dónde puedo consultar los lineamientos? Ahí tienen la página donde se pueden consultar los lineamientos de cómo llenarla, qué es lo que voy a hacer. Ahí ya en la hoja informativa número 11 del 30 de abril ya nos había notificado el SAT, ¿verdad? Donde están los links, por llamarles, los registros, los URL para poder conectarse. Ahora,
No se omite mencionar que con la publicación de las citadas especificaciones tecnológicas no se está publicando el formato, el formato electrónico. Hay que recordar que ayer se publicó la última modificación a las reglas y no se ha publicado el formato electrónico. Sigue en el anexo 1 el mismo formato anterior. Entonces, los nuevos requisitos que vienen en la regla vigente, la 5.1.1, no tiene formato electrónico para poder cumplir. Ahora el SAT posteriormente pues va a tener que publicar el formato de esta nueva manifestación de valor. Y ahorita vamos a ver con qué es con lo que tenemos que estar cumpliendo. ¿En qué momento debo transmitirla? Y ahí le ponemos en cada operación de comercio exterior. Hay que recordar que con estos cambios ya se elimina la facilidad de que podía ser antes del despacho, en el despacho, o despacho, que te decía que la podías hacer también global. Ahora ya no existe esa facilidad de hacerla global. Y lo que nos indica la regla es que hay que presentar una manifestación de valor por cada operación, ya no existe la global, ya no existe de cada 6 meses, ya no existe de cada 3 meses. Por cada operación de importación se tiene que presentar una manifestación de valor. Es lo que queda ahorita vigente en el artículo 59 de la ley y la regla 151, que ahorita la vamos a analizar la regla, ¿eh? El formato, pues ya sabemos, el formato E2 electrónico a través de la BUSEM, y como les comento, no se ha publicado el formato electrónico, nomás está el de PDF. Y si mañana o pasado se publica el formato en el anexo 1, el formato PDF, no significa que entraría en vigor a los 90 días. Es cuando se publique el formato en la ventanilla digital. Cuando se publique ahí, entraría en vigor a los 90 días. Ahorita lo vamos a mirar, ampliaron el plazo de los famosos 30 días. La quinta resolución, miren, esto es lo que dice, ahora sí vamos a analizar esta regla, miren. Para los efectos del artículo 59, fracción 3, 162, fracción 8, tercer párrafo de la ley, y 68, fracción cuarta, 81 y 220 del reglamento, aquí están todos los fundamentos para poder cumplir con la famosa manifestación de valor. ¿Qué dice? ¿Qué indica? Quienes introduzcan mercancía a territorio nacional, ¿quiénes son los que introducen? El importador. Deberán proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor de conformidad con lo siguiente. Ahí ya nos está diciendo quién es el que debe de presentarla. El importador, el que va a introducir las mercancías. El agente aduanal nomás es el medio, el que hace la documentación, el que lo representa en la aduana. La obligación debe de venir del importador. El importador se modifica la regla y tiene que entregársela al agente aduanal. Ahorita vamos a mirar. Transmitir, nos dice que se presenta de conformidad con lo siguiente: transmitir a través de la ventanilla digital el formato manifestación de valor del anexo 1 con la información y documentación correspondiente por cada operación. Fíjense, por cada operación. Entonces ya no hay, recordarán también que anteriormente te decían, tienes que anexar los documentos si eres de los sensibles. Si eres sensible, tienes que anexarme todos los documentos por operación. Eliminan eso. Ahora, todo mundo, sensible, no sensible, OEA, si no está importando al amparo de su programa, todo mundo tiene que presentar su manifestación de valor con todos sus anexos. Esto es lo que nos está indicando la regla. No sabemos posteriormente qué nos vaya a indicar el instructivo de llenado de la manifestación de valor electrónica. Por lo pronto, a como está la regla, y obviamente el instructivo debe de venir conforme a lo que se está indicando en la regla. Entonces, ¿quién debe de presentar la manifestación? El importador. ¿Cuándo la tiene que presentar? Por cada operación, con la información
y documentación correspondiente. La correspondiente es la que viene en el instructivo, que es similar, 2 puntos más traía de lo que viene en el artículo 81 del reglamento. Hasta el instructivo que está presentado ahorita o publicado, aparte de los requisitos, 8 creo que son, que requiere el reglamento, trae también, te indica el pedimento del país exportador y en su caso el pago de la multa si hubiese pagado una multa. Continúa la regla 2. El importador, fíjense, aquí también, el importador, no dice el agente aduanal o un tercero, el importador podrá señalar en el RFC de las personas, agente aduanal o agencia aduanal, que podrán consultar y, en su caso, descargar el formato de manifestación de valor y sus anexos. Entonces, ahí ya que nos están diciendo, anteriormente acuérdense que daba la oportunidad que la podía llenar y firmar un tercero. Ya no hay un tercero, ya no hay que le haga el agente aduanal, le voy a dar poder para que lo haga o le voy a dar poder a un tercero. Es el importador. El importador quien debe de llenarla. A lo mejor el agente aduanal dice, bueno, yo tengo el sistema, yo la lleno, te la regreso para que la firmes con tus sellos, los sellos de la empresa, porque la empresa es la responsable, pero el agente aduanal tiene la obligación de tener la manifestación de valor y sus anexos antes de la operación. Entonces, ustedes suben a la ventanilla su manifestación de valor con todos sus anexos y pueden autorizar al agente aduanal para que entre y la consulte o la descargue. ¿Para qué la va a descargar? El agente aduanal la tiene que descargar porque hay que recordar que es obligación del agente aduanal, artículo 162 de la ley, es obligación del agente aduanal tener la manifestación de valor. Entonces, tienen que autorizarle al agente aduanal para que entre a su ventanilla y la pueda bajar, no llenar, ni firmar, ni transmitirla. Ahí está muy claro, para consultar y en su caso, descargar el formato de la manifestación de valor. Ahí ya quiero creer que nos va quedando claro que la obligación es del importador. No hay que te doy una carta poder o te doy un poder ante notario público. Ahí nos queda claro que es el importador. El formato manifestación de valor del anexo 1 y sus anexos deberán conservarse por el importador en documento digital por el plazo que señale el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Obviamente, tienes que conservar el documento digital y yo todavía también digo, pues si pueden imprimirla, hay que imprimirla y tenerla guardada por 5 años de conformidad con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. En caso de no haber señalado al agente aduanal o agencia aduanal como persona autorizada, y repite ahí, para consultar y en su caso descargar el formato de manifestación de valor del anexo 1, este deberá entregarse en documento digital al agente aduanal que hubiera realizado el despacho aduanero, de la operación de comercio exterior. Entonces, ahí se reafirma y nos va quedando claro que quien debe de llenarla, quien debe de firmarla, es el importador y autorizar al agente aduanal para que entre y la descargue, y si no lo autorizas al agente aduanal, pues tienes que entregarle la manifestación de valor en el formato electrónico, que es lo que nos está indicando. Entonces, hay que tener cuidado ya, como les comentaba, no hay que preocuparse de cómo voy a ingresar o por qué tengo que hacerla yo. Vayan ocupándose, hablando con sus empresas, cómo van a obtener los anexos de la manifestación de valor, cómo se van a agenciar todos esos documentos para poder tenerlos por operación. Obviamente, maquiladoras, IMEX, importaciones al amparo de su programa IMEX, si están en el pedimento consolidado semanal, obviamente es una manifestación por pedimento
por pedimento, no una manifestación por cada cruce, porque esos no son pedimentos, ¿sí? Esos son avisos consolidados. El requisito es en el pedimento. Ahí es donde se tiene que tener. Por pedimento, y vamos más allá de eso, por proveedor. Por lo que si al final de la semana tuvieron, no sé, 20 importaciones, pero fueron en un pedimento, 20 cruces con un pedimento, pero tienen 40, 10, 15 o 20 proveedores. Hay que hacer una manifestación de valor por cada proveedor. Un pedimento viene con 5 proveedores, 5 manifestaciones de valor. Es una manifestación por operación, pero una manifestación también por cada proveedor. Ahí es donde se acumula un poco la carga de trabajo. Pero esto es lo que indica la ley. Continúan los cambios en la regla. Miren, cuando la información declarada o la documentación anexa al formato de la manifestación de valor del anexo 1 hubiera sido incompleta o con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la ventanilla digital, al cual adicionalmente se le deberá adjuntar el formulario múltiple de pago para comercio exterior con el pago de la multa establecida en el 185, fracción 2 de la ley aduanera. Ahí ya nos eliminaron la inconstitucional, injusta y mal aplicada multa del COBE de los 20 y tantos mil pesos, 22,000, 23,000 pesos. Obviamente eso todos nos dimos cuenta cuando salió esa publicación que esa no operaba, esa es única y exclusivamente para el COBE. Para el COBE. Pero ¿qué es lo que va a pasar si tú ya te mandaste al momento de la importación tu manifestación de valor y te faltó un anexo? ¿Qué es lo que te está diciendo? Puedes rectificar, pero pagas la multa. Pero no nomás es el pago de la multa. Hay que pagarle a la gente aduanal también la rectificación del pedimento, porque hay que acordarnos que con cada manifestación de valor te van a enviar un acuse de recibo, dice MNBA, y luego ya viene el número. Es el número de acuse de la manifestación de valor. Entonces, si estás elaborando una nueva manifestación de valor, va a tener un nuevo número de control y obviamente vas a tener que rectificar el pedimento. Y en caso de afectar el valor declarado en el pedimento, pues obviamente la rectificación, previo a la rectificación, habrá que tener la autorización de la regla 611. Anteriormente recordarán, decía, cuando vayas a retransmitir, porque te faltó anexar un documento, retransmítelo y anéxalo y no hay problema. Ahora no, la vas a modificar porque te faltó un anexo, porque iba mal un anexo, por lo que tú gustes, menos que se haya afectado el valor, la puedes volver a enviar, hay que llenar hay que llenar la corregida y rectificar el pedimento. Entonces ya no nomás es el pago de la multa de los 2,000 y fracción de pesos por datos inexactos, sino obviamente también los honorarios de la agente aduanal por la rectificación del pedimento. Y si se dieron, esos son los principales, ahorita vamos a ver el formato, los principales cambios que vemos respecto a la manifestación de valor, que es lo que nos indica la regla, resumiendo ahí, se deberá presentar por cada operación, correcto, por cada operación. ¿Quiénes la deben de presentar? Todos los sectores presentan la manifestación de valor por cada operación. Se eliminó la obligación de proporcionar a la manifestación de valor que representan más del 60% de las operaciones dentro de los primeros 15 días de enero. Se elimina la posibilidad de autorizar a terceras personas para transmitir la manifestación de valor. Debe de ser el importador definitivamente. Y se adiciona la posibilidad para que el importador indique el RFC de las personas que podrán consultar y en su caso descargar el formato de la manifestación de valor. Se adiciona
la posibilidad de que en caso de que no se haya indicado el agente aduanal o agencia aduanal como persona autorizada para consultar o descargar la información, la misma deberá serle entregada en forma digital. También se establece que, disculpen ahí, la palabra que, por la transmisión incompleta o con datos inexactos, la multa será de 2,010 a 2,860, obviamente. Por cada adición, cada rectificación, pagas la multa. Si se afectó el valor, pues hay que irse a la regla 611 y rectificar el pedimento. Hay que pagar también la rectificación del pedimento. Entonces, hay que intentar que todo quede bien a la primera. Ahorita lo que vamos a ver es el problema del llenado de la manifestación de valor. El formato electrónico, esto fíjense si está bonito. El formato electrónico será exigible a los 90 días siguientes en que se dé a conocer el formato en la página de la ventanilla digital. Anteriormente, ¿qué nos indicaba? Que a los 30 días. Ok, ahora nos dan 90 días. Yo quiero creer que el gobierno está consciente de lo difícil que es hacer esto. Tantos cambios se deben, considero yo, a que no hubo la comunicación, quiero decir, entre la autoridad aduanera definitivamente y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora. Pues, ¿sabes qué, maquiladoras? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo haces tus operaciones? ¿Qué es lo que hacen para poder llenarlo? Porque aquí están, como dicen, a prueba y error, a prueba y error. Y ya ahorita, afortunado, desgraciadamente, pues esto ya quedó publicado. Entonces te dicen 90 días. Se van a estar enviando todavía más comentarios para ver qué es lo que se pudiera cambiar. Hay que cómo actualizarla. Pero aquí están como en su momento Pancho Villa, ¿verdad? Primero fusílalo y después averigua. Tú mándalo y después le hacemos todas las modificaciones que sean necesarias de conformidad, ¿sí? Con el procedimiento correcto que se esté llevando a cabo. Entonces, si se dan cuenta, estos fueron los principales cambios. Lo más importante es enfocarse, ahorita lo vamos a mirar en el reglamento, artículo 81. Ahora, ¿quiénes sí están exentos de no presentar la manifestación de valor? Están exentos las empresas OEA, los operadores económicos autorizados, siempre y hagan operaciones temporales al amparo de su programa IMEX. Se les exenta a las empresas con registro OEA, se les exime de presentar la manifestación de valor cuando hagan operaciones de importación temporal al amparo del programa. En las operaciones definitivas hay que cumplirlo. Las armadoras automotrices, los CITA, también la industria de transformación automotriz, ellos están exentos de presentar su manifestación de valor. Operaciones con retorno de exportaciones temporales. Tú hiciste una exportación temporal y ya vas a regresar tus mercancías, no necesitas presentarlo, vas a utilizar el mismo valor con que hiciste en las exportaciones. Esa sería tu comprobante. Es el mismo valor con que yo exporté las mercancías. Operaciones con retorno de exportaciones definitivas, siempre y cuando yo hago una exportación definitiva, me rechazaron la mercancía o la voy a retornar dentro de los siguientes 12 meses en que lo exporté, correcto, no me van a pedir la manifestación de valor, pero debo de reportar los mismos valores de mi pedimento A1 con el que hice mi exportación definitiva. Entonces, quedan excluidas los OEA siempre que sean importaciones al amparo del programa. Y la industria automotriz terminal, los famosos ITA, industria automotriz terminal, todos los demás hay que presentarlos. Entonces, ¿en qué operaciones? Para mí es en todas las definitivas, todas las operaciones definitivas, todos los cambios de régimen, todas las regulaciones de mercancías porque se asimilan a una importación definitiva, todos los B1 o B5 de importación. No se exime a las operaciones virtuales.
¿Por qué no se exime? Porque la misma ley aduanera, la misma ley del IVA en su artículo 29, creo, nos indica que se exenta del IVA en el caso de las exportaciones virtuales y nos dice que para tal efecto hay que tener tu pedimento de exportación virtual y que para todo asunto relacionado con aduana, las mercancías se dan por exportadas y con el B1 de importación, las mercancías se dan por importadas. Entonces, hay que tenerlos en los B1, en los A1, en los B5 y en la regularización de mercancías hay que tener manifestación de valor elaborada en ventanilla por el importador y entregada al agente aduanal o se le autoriza para que la pueda descargar o se le entrega a través de medio electrónico. Miren, estos hasta no, les comentaba, no se ha publicado el nuevo formato. No se ha publicado el nuevo formato, pero ¿qué es lo que nos dice el formato que todavía está publicado? Nos indica todo lo del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, mismo que entrará en vigor una vez que se publique la manifestación de valor. Dice, se entra en vigor una vez que se publique, el SAT publique el formato electrónico en la ventanilla única. Ok, vamos suponiendo, mañana se publica, sí, mañana se publica, pero la obligación de presentarla, la obligación del cumplimiento es a los 90 días de publicarla, independientemente de que esté publicado el artículo 81. Ya tienes que empezar a cumplir con eso, pero la obligación de presentar la manifestación es a los 90 días de publicada en la ventanilla digital. ¿Y qué tenemos que anexar? Fíjense, documentos comprobantes del pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago, carta de crédito. Solo podrá incluir el pago referente a diversos conceptos de una operación de comercio exterior o el pago de diversas operaciones de comercio exterior haciendo el desglose correspondiente. Documentos que comprueben los incrementables declarados. Hay que tener todos los incrementables, obviamente, pues esto de los incrementables y decrementables nos indica que es cuando se maneje el valor de transacción de las mercancías. Cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías. Pedimento de exportación del país de origen o procedencia con su debida traducción al español. Aquí considero yo deberá haber alguna modificación porque pues yo no sé, aparte de México, qué otros países utilizan el concepto de pedimento de exportación. En Estados Unidos es shipper export, así es que ¿cuál pedimento te voy a presentar? No existe pedimento, ahí debería decir el documento que compruebe la salida de las mercancías de otro país. Pero aquí está hablando muy claro de un pedimento, y los países que no hacen pedimento, no sé qué se tendría que presentar, pero como dicen, nadie está obligado a lo imposible. Entonces yo creo que se va a tener que corregir ahí para aclarar el documento de salida del país de procedencia de las mercancías. El conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte. Documento que compruebe el origen cuando corresponda y de la procedencia de las mercancías. Documento en el que conste la cuenta aduanera de garantía, cuando corresponda, ¿verdad? Que estás pagando impuestos o estás garantizando las contribuciones. Y el formulario pago de múltiple de pago, obviamente, cuando vayas a subir una nueva información o rectificación porque iba mal un documento anexo o porque no subiste el documento. Hay que presentar el pago de la multa y obviamente hay que elaborar un nuevo pedimento. Y si se dan cuenta, ahí está con rojo que los documentos numeral del 1 a 8 anteriormente eran requisitos obligatorios para los textiles. Así está ahorita, pero eso ya, de conformidad con la nueva regla, la 151, eso ya no existe. Los anexos los presentan todo mundo
por cada operación. Por cada operación se deben de presentar. Y aquí es lo que les comentaba de la obligación de presentarlos. ¿Qué nos indica? El artículo tercero, su fracción 2 nos indica que la regla que en comento, en la que estamos ahorita, la 151, y nos habla de la 4531, fracción octava, de la 733, fracción 14, ahí de que nos está hablando, nos está hablando de los beneficios para las empresas de la industria automotriz y para las empresas de las OEA, así como la derogación del artículo transitorio sexto de las reglas generales para el 2020 publicadas el día 30 de junio del 2020, entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato manifestación de valor del anexo 1. Entran en vigor, pero dice, en el portal de SAT a través de ventanilla digital. Ok, ya está en vigor, pero será exigible a los 90 días posteriores a su publicación. O sea, tienen 90 días para que, por eso les digo, lo pueden publicar mañana, lo pueden publicar pasado, no va a entrar en vigor. Van a tener 90 días para que vayan haciendo lo que convenga en su empresa para tener todos los documentos necesarios que se deben de anexar a la manifestación de valor. Las personas que introduzcan mercancía al territorio nacional deberán de cumplir con la presentación de la manifestación de valor de conformidad con lo dispuesto en la regla 151, 4531 y la 731 que les comentaba, rubro A, fracción sexta de las reglas para el 2018, que era la anterior manifestación que teníamos, que según corresponda, lo decía, así como el formato de 2 hojas de cálculo para la determinación del valor de aduanas de las mercancías de importación, y E3, manifestación de valor del apartado de su anexo 1, publicado el 21 de diciembre del 2017, que era la anterior manifestación de valor. Ahí ya nos está diciendo, esta nueva, cuando hay que cumplirla, entra en vigor al siguiente día de su publicación. La obligación nace a los 90 días de la publicación. Hay que iniciar a presentarlo. Pues sí hay que tener cuidado. Hay que irse, como les decía, no preocupando, ocupando con quien corresponda en compras, con la dirección, con el corporativo, con quien corresponda, dónde van a conseguir estos documentos que deben de estar anexados en la manifestación de valor. No, me faltó un documento, va con error, no te preocupes, súbelo y envíalo. Después corriges tu pedimento, corriges tu manifestación, pagas la multa. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues hazlo antes que te llegue una auditoría. Antes de que te llegue una auditoría, y entonces sí vas a tener más problemas. Si te lo detectan en auditoría, lo más seguro es que te van a querer aplicar la multa del 184, que es la multa de los 22,000 pesos. ¿Por qué? Porque lo subiste mal o subiste incompleta la información al sistema electrónico. Porque acuérdense que una vez que lo suben a ventanilla, se va a ir al sistema electrónico. Entonces, ojo, hay que rectificar antes de que la autoridad lo detecte. ¿Cuál es el problema? La misma manifestación. Miren, este ya es el formato de la manifestación, el actual. No se ha publicado el nuevo. Hay información aquí, por ejemplo, el primer recuadro global por operación, muestra representativa, previa al despacho, durante el despacho, eso ya no existe. La regla indica muy claro que es por operación. Nada de que a final de año, a más tardar el 31, para que sea dentro del mismo ejercicio fiscal. No. Es por operación. Y luego ya nos pide la información general de quien introduce. Obviamente, como es con la firma electrónica, y cuando entran a la ventanilla, la primera pregunta que hace es, fíjense, ¿a qué RFC corresponde? Ahí ya no te estás diciendo que tiene que ser el correspondiente. Yo lo puedo hacer para otra persona que me dé los sellos y decir, corresponde a tal RFC. Hay que ver cómo se iría manejando. Pero ahorita ahí la idea
de los, el SAT, de la Hágase, es que la llene el importador, que así ha sido siempre. Ahora, se dio la facilidad de que lo hiciera el agente aduanal. Sí, ¿por qué? Porque ya tienes toda la información tú ahí en tu sistema. De ahí sácala, llénala y envíamela. Pero ¿qué es lo que hacía la gente aduanal? A enviárselas a ustedes, y la pregunta es, ¿y cuándo se las regresaban a la gente aduanal ya firmada? Nunca. Bueno, algunos nunca. Entonces la gente aduanal la llena, se las envía y ustedes tendrían que firmarla y regresarle el original a la agente aduanal, porque así indica la ley el 162. El agente aduanal deberá conservar el original de la manifestación de valor. Pero estos datos, ya datos del representante legal, pues esos salen en automático una vez llenados los datos del RFC, ¿va? Todo eso es en automático. ¿Qué es lo que no es en automático? Hasta ahí no hay problema, ¿eh? Hasta ahí creo que todo va quedando sencillo. Aquí personas autorizadas, ya sabemos que esto ya no procede. Esto ya no procede. Esto ya no le puede dar poder a un tercero para que él firme. La empresa es quien debiera de hacerlo, porque aparte el agente aduanal, ¿cómo lo va a hacer si no tiene los documentos? Aquí lo que yo sugiero es que la misma empresa le tiene que dar poder prestarle, le va a tener que estar prestando los sellos pues a la persona que tenga en comercio exterior, porque yo creo que el representante legal no se va a estar metiendo a estar llenando una manifestación de valor por cada operación. Entonces, le van a tener que prestar los sellos a quien esté en comercio exterior para que esté llenando las manifestaciones de valor y queden con el sello, firmados con el sello de la empresa. La empresa es la 100% responsable de la manifestación de valor, no el agente aduanal, no nadie. Porque si lo hiciera el agente aduanal y le dan ustedes la representación o los sellos, de todos modos, el responsable es el importador, a nombre del que están los sellos digitales, y los sellos digitales van a estar a nombre de la empresa. La responsabilidad en todos los casos, independientemente que la llenara un tercero o la agencia aduanal, el responsable es la empresa, porque es con sus sellos digitales con los que se sube la información. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya no se puede dar poder. Y aquí nomás lo comento rápidamente. Había mucho recelo, por llamarlo de alguna manera, en que, ¿cómo le voy a dar mis sellos a la agente aduanal, o poder a un tercero? Pero aquí cuando decía, que dice, declaro bajo protesta, decir que las facultades otorgadas para actos de dominio no me han sido modificadas. Si van a dar poder, el que debe dar el poder es el representante legal de la empresa que tenga poderes para actos de dominio. Ese es el que tiene que tener actos de dominio, no el agente aduanal, ni el documentador o el especialista. Pues sí, quiero ver a una agencia aduanal, a un cliente, a un importador, que le esté dando poderes de dominio a un especialista, a un documentador, o al mismo agente aduanal. No, el poder dante debe de tener poder para actos de dominio. Quien recibe el poder es un poder para actos de administración, y lo pueden hacer actos de administración exclusivo para el llenado, transmisión y firmado de la manifestación de valor. Puede ser muy específico y esa persona no tendría poder para nada más. Exclusivamente para la transmisión, el llenado y firmado de las manifestaciones de valor. Quiero creer yo que es un poder, o si no le dan poder, le van a tener que soltarlos en la empresa, los sellos a la persona que está encargada de comercio exterior, para que le haga llegar a la agente aduanal. Entonces ya le dice, mira, agente aduanal, voy a poner tu RFC para darte acceso a que puedas entrar y descargar la manifestación de valor, o que la revises y me indique si va bien llenada. ¿Vea? Pero la obligación y el llenado es del importador.
información relacionada, datos del vendedor. Obviamente, aquí ya sabemos, podéis agregar las filas que sean necesarias. Aquí entendemos ya que es una manifestación de valor por cada proveedor. Un proveedor, una manifestación de valor. Un pedimento con 5 facturas de 5 proveedores, 5 manifestaciones de valor. Hasta aquí, fíjense, hasta aquí, todo va sencillo en este formato, que el formato no va a cambiar mucho, obviamente, no va a cambiar mucho. El problema se va a dar cuando vengan los datos de la operación. Datos de la operación de comercio, y luego fíjense, agregar las filas que sean necesarias. Número de pedimento, perfecto, el número de pedimento, los 15 dígitos, el régimen al que se esté importando, fecha de modulación, día y mes, número de los documentos equivalentes, que serían las facturas. Y luego dice, datos de la mercancía relacionada al campo del pedimento y del documento equivalente, agregar las filas que sean necesarias. Y aquí, fíjense, dice, descripción de la mercancía, número consecutivo conforme la partida del pedimento. Yo he visto pedimentos que traen 100, 200 partidas, pues hay que llenar ahí 200 partidas. Número consecutivo conforme a la partida del pedimento. Nada de que agrúpamelas. No se pueden, no, aquí nos dice agrupa. Puedes agrupar algo que los importadores y algunos agentes aduanales no toman en cuenta. Para la agrupación, muchos se van y dicen, país de origen, descripción de la mercancía, fracción arancelaria, pero las partidas piden valor unitario. Entonces, si yo tengo mercancías del mismo origen, de la misma descripción, de la misma fracción, pero tienen diferente valor porque unos son más grandes, unos son más chicos, no los pueden agrupar, no los deben, sí los pueden, no los deben de agrupar. El pedimento solicita valor unitario de las mercancías, no valores promedio. No te pide valor promedio de las mercancías. Ya me tocó en una operación de una empresa que había agrupado y traía mercancías no declaradas. Sacó su costo promedio, el costo, voy a decir cualquier cosa, el costo promedio le daba $3 por cada artículo en precio promedio, pero cuando nos fuimos, las mercancías que no venían declaradas valían como $2.50, precio unitario. Y él dijo, ok, pago los impuestos por $2.50. No, pagas los impuestos por $3 porque es el valor que tienes declarado aquí. No, pero que mira que me costaron y agrupé. No, es que no, si el valor unitario no es el mismo, no debes de agruparlo. País de origen, fracción arancelaria, descripción de mercancías y valor unitario. Que sean similares, puedes agrupar las mercancías. Si no, no debes de agruparlas. Y aquí es lo que viene pesado. Imagínense un pedimento de 50, 60 partidas. No sé cuántas partidas no agrupadas traigan en su pedimento consolidado semanal. Bueno, pues para ese pedimento consolidado semanal, aquí nos indica número consecutivo conforme la partida del pedimento. Oye, mi pedimento trae 200 partidas. Bueno, pues méteme ahí 200 números consecutivos. Luego nos pide el número del pedimento, también otra vez, régimen aduanero, fecha de modulación, número de los documentos. Datos de la mercancía relacionada al campo de pedimento y del documento equivalente señalados. ¿Y qué te dicen? Agregar las filas que sean necesarias. Imagínense de qué tamaño van a quedar algunas manifestaciones de valor. Y nos vuelve a decir, número de consecutivo conforme al pedimento. No te está diciendo que agrupes nada, no dice por fracción arancelaria, ni por descripción, por número de partida.
El siguiente campo, pues obviamente es el seleccionar el método de valoración, ¿verdad? Entonces, aquí esta manifestación de valor hay que tener mucho cuidado, hay que capacitarse muy profundamente en todo lo que es valoración aduanera, que son incrementables, que son decrementables y los Incoterms. Hay que manejar incrementables, decrementables, métodos de valoración e Incoterms para poder llenar correctamente la manifestación de valor. Entonces ya el método que vamos a utilizar, entonces ahí le podemos decir, si somos una empresa IMEX, artículo 78 de la ley. Perfecto, perfecto. Artículo, ojo, miren, sin que sea el curso de valoración aduanera, todas las empresas maquiladoras regularmente les dicen, cuando le preguntan a la gente, oye, ¿qué método utilizo? ¿Qué eres? IMEX, maquiladora, pues valor de último método. Sí, último método. El último método hay que entenderlo. No es un método, es una opción. El artículo 78 lo que te indica es, regrésate a valor, dice, regrésate y utiliza los métodos de valoración con mayor flexibilidad. No te puedes retornar al valor de transacción del artículo 64. Del 78 tendrías que retornarte a lo que indica el 71, los métodos secundarios. Entonces, yo estoy utilizando el último método, artículo 78 de la ley aduanera, sí, pero ¿cuál método estás utilizando con mayor flexibilidad? Porque la misma artículo te dice, regrésate y utilízalos en orden ascendente y por exclusión con mayor flexibilidad. Perfecto, yo estoy utilizando el artículo 78, le pongo valor conforme al artículo 78 de la ley. Bueno, pero yo debo de saber en base, el 78 en base a cuál método, mercancías similares, ¿y cuál es tu flexibilidad? Pues que son idénticas en todo, menos en el país de origen. Que son idénticas en todo, menos en la marca. Hay que ver cuáles son las flexibilidades que se dan para cada uno de los métodos. Por sí solo el 78 no es método de valoración. Te da la facilidad que utilices cualquiera de los métodos secundarios, mercancías idénticas, mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido, con mayor flexibilidad. ¿Sí? Por sí solo, 78 no es método, es una opción de utilizar métodos secundarios con mayor flexibilidad. Perfecto. Eres IMEX, olvídate del artículo, del siguiente recuadro. Esos son para métodos de valor de transacción. Es que yo no utilizo métodos de valor de transacción. Bueno, pues entonces bríncalo. No tienes por qué llenar hasta ahorita como está el recuadro del 4.3. Ok. El siguiente, fíjense, los siguientes puntos, incrementables conforme al 65. Perfecto, está fácil, ¿verdad? Y tienes que tener, ¿qué nos dice de los incrementables? El mismo 65 y hasta el mismo 110 del reglamento de la ley aduanera. Cuando quieras demostrar los valores en aduana, se debe de hacer con información, dice, objetiva y cuantificable. Objetiva, nada de que a mí me dijeron, no, documentos, que tengas todos los documentos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. En base a papeles, a documentos, presentar una prueba, como dice, objetiva y cuantificable. Pero vamos suponiendo que no son IMEX, o que son IMEX y están haciendo una importación afuera de su programa de maquiladora. Bueno, pues hay que llenar la manifestación de valor. Y si ustedes compraron la mercancía, hay que utilizar valor de transacción, porque también he visto muchos pedimentos A1 de empresas maquiladoras y luego veo que dice valor de transacción. ¿Va? Valor 1, el 1. Espérate, les digo yo, ¿cómo? A ver, espérate. ¿Cómo que valor de transacción? ¿Por qué valor de transacción? Porque es una importación definitiva. El que sea una importación definitiva, no forzosamente tienes que utilizar valor de transacción. Existen requisitos
en el artículo 64 y en el artículo 67 de la ley aduanera. ¿Cumples con todo lo previsto en el 64 y lo previsto en el 67? Sí, perfecto, valor de transacción. No cumples con el 64 ni con el 67, no, entonces no utilices valor de transacción. Utiliza cualquier otro método secundario de los previstos en la ley aduanera. Pero fíjense aquí la incongruencia. Te dice, indique la información que se solicita, concepto, lo especifica, fecha de erogación, cuándo pagas o vas a pagar, importe en moneda de facturación y luego la pregunta más tonta del formato, ¿a cargo del importador? Pues si son incrementables y la ley aduanera, el 65, te está diciendo que son a cargo del importador, pues caramba, pues ¿para qué le pones sí o le pones no? Se supone que si ya los estoy anexando como incrementables es porque corrieron a cuenta del importador. Ahora imagínate que ¿por qué le tienes que estar poniendo no, 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 no? No tiene ningún sentido. Si tú no lo compraste, entonces ¿para qué lo lleno? No estoy utilizando valor de transacción. Entonces, hay que tener cuidado cuando llenen esta información. Y luego ya vienen todos los incrementables en el punto 4311, ¿verdad? Y en la 4312 vienen obviamente, pues, todos los decrementables, ¿verdad? De las mercancías, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso les comento que hay que conocer bien los métodos de valoración, conocer los Incoterms, incrementables y decrementables, ¿verdad? Aquí, pues, el formato, yo quiero creer que así como modificaron la regla, pues también van a modificar el formato, ¿eh? Entonces, vienen a cargo del importador y no estén incluidos. Entonces, si ahí arriba me indica si son a cargo del importador, ¿por qué después me preguntas si son sí o no a cargo del importador? Pues se supone que todo debe de ser sí. Ya ni para qué le pones sí, ni para qué le pones no. Llénalo si son a cargo del importador. Y punto. ¿Ah? Lo dice, el valor de los 4312, el valor de los bienes y servicios que no estén incluidos en el precio pagado y hayan sido proporcionados por el importador en la producción y venta para exportar las mercancías. Perfecto. También si los proveyó el importador y la pregunta es la misma, ¿por qué te tengo que poner sí o no? Si lo lleno es porque son a cuenta del importador. No me hagas trabajar más. Los materiales consumidos en la producción de las mercancías, obviamente antes de importarse, los trabajos de ingeniería y perfeccionamiento, ¿verdad? Entonces, todos estos son cuestiones que está proveyendo el importador para que le elaboren sus mercancías, ¿verdad? Y ya dice, las regalías y derechos de licencias a pagar como condición de la venta de las mercancías a importar que no estén incluidos en el precio pagado. Pues claro, y corrieron a cuenta del importador. Valor de cualquier parte del producto de la enajenación, cesión o utilización posteriores a la importación que se revierta directa o indirecta al vendedor, claro, y que pagó el importador también, eso es obvio. Por eso les digo yo, salen sobrando los recuadros sí y los recuadros no. Ya me estás diciendo, ¿corre la cuenta del importador? Sí, pues lléname todos estos documentos. El campo 432. Información que no integre el valor de transacción conforme al artículo 66 de la ley aduanera. Y luego ya nos indica que son todos los decrementables, ¿verdad? Indique lo que se solicita siempre que dichos conceptos estén desglosados o especificados en forma separada del precio pagado o por pagar. Y luego ya te indica a agregar las filas que sean necesarias. Y ya vienen todos los gastos que nosotros le llamamos del 66 de la ley aduanera, que son todos los decrementables. Todos los gastos posteriores a lo previsto en la fracción 1 del artículo 56 de la ley aduanera. Todos los costos que corran a cuenta del importador, ¿sí? Y que no vengan integrados en el valor de las mercancías, y hay que desglosarlos. Si no se desglosan, se da
por entendido que están incluidos ya en el precio. Pero fíjense, aquí viene también ya lo más bonito, la información que no intervenga del 66. Pues si no va a intervenir, pues simple y sencillamente, pues no los voy a integrar. Indique lo que se solicita siempre que dichos conceptos estén desglosados o especificados en forma separada del precio pagado o por pagar. ¿Sí? Gastos realizados por cuenta del importador, excepto los señalados en el 4.311, ¿verdad? Y que hayan sido gastos posteriores al despacho, después de desaduanar las mercancías, ya ningún gasto, ningún costo que no esté incluido en la compra-venta no debe desglosarse como decrementable. Sí viene incluido, pero no viene desglosado. Bueno, pues se supone que ya está dentro del valor. Si no quieres pagar contribuciones, que el vendedor te separe todos los gastos que son posteriores al despacho. Mira, te voy a vender esta máquina y te voy a cobrar, no sé, te cuesta $100,000 y $10,000 por instalártelo en tu fábrica, me pagas $110,000. Sí, espérate, pero yo no quiero pagar contribuciones por los 10,000 de la instalación en México. Sepáramos, venta de la mercancía, $100,000, valor por instalación de las mercancías, $10,000, ya lo separaste. ¿Cuál va a ser mi valor en aduana? Los $100,000, los 10,000 no, porque esos fueron posteriores al despacho. Esos ya están internos. Es con lo que hay que tener cuidado. Hay que darle una buena leída al artículo 66 para ver qué son los gastos que se tienen que desglosar del precio pagado. Obviamente, en ambos casos, incrementables y decrementables, que corran a cuenta del importador y estén desglosados en el CFDI o documento equivalente. Es cuando se deben de reportar. Y ya, pues, ya el precio pagado por pagar completo, la fecha en que se realizó. Bueno, pues, si ya le realizaste el pago. Si no, dice total pagado. Si tú vas y compras unas mercancías, vamos a entenderlo, y pagas, te cuestan $50,000, pero tú vas y pagas, compraste en abonos, pagas 20,000 y después vas a pagar 30,000. ¿Cuál es el precio pagado? Pues el precio pagado fueron ¿cuántos? Fueron 20,000. Los 30,000 te los voy a pagar posteriormente, lo que es el valor de las mercancías. Entonces, precio pagado, ¿cuánto pagaste al entrar? Pagaste los $20,000. Precio por pagar, pues son los otros $30,000 y la sumatoria de los dos me va a dar los $50,000 que te estoy declarando como valor en aduana de las mercancías. ¿Cuánto lo vas a pagar? Ahí viene lo bonito, pues cuando tenga dinero, porque ahí nos dice, pues te digo que voy a pagar en tal fecha. No tuve dinero y no te pude pagar. Bueno, pues entonces modifícame la manifestación porque no pagaste en el día que me habías indicado. Indique el momento, situaciones cuando se realizará el pago. Si no se tiene fecha precisa, hay que indicarlo. Pues no sé cuándo o más o menos cuándo, pero después hay que indicar cuándo se efectuó el pago. Ya efectuó el pago que te había dicho, ahí te va la nueva manifestación con el pago ya efectuado. Entonces, trae mucho trabajo, viene muy enredoso, pero yo creo que por eso son los 90 días para que entre en vigor, Precios por pagar, ahí está lo que les comentaba, lo que ya pagaste y lo que vas a pagar, el total te debe de dar el valor en aduana de las mercancías. El tipo de pago también, ¿cómo pagaste? ¿Pagaste en efectivo? ¿Pagaste con transferencia? ¿Con cheque? ¿Carta crédito? ¿Letra de cambio? Otro tipo de pagos. Efectivo, pues yo creo que ya las leyes fiscales no permiten pagos en efectivo, ¿verdad? Pero ahí pusieron pago en efectivo. Y otros, pues hay que especificar algún otro método que se haya utilizado o que se va a utilizar para el pago. Y esto, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué tanta información? Existe a nivel mundial una guía o un instructivo de qué es lo que tienen que auditar las autoridades en los países, todos los países que estén en la OMC y en la OMA, la Organización Mundial de Aduana y la Organización Mundial de Comercio, cuáles son los lineamientos para una
una auditoría de comercio exterior. Y ahí vienen todas las facturas, incluso indica que las facturas, revisar el número consecutivo de las facturas, revisar que todas las facturas vengan con el mismo tipo de letras, y vienen con diferentes tipos de letras impresas. A ver, hay que verificar con el proveedor, a ver por qué, a lo mejor esta la copiaron y es de otro proveedor. Viene muy delicado, ya vamos a preparar una plática con todo esto que tienen que cumplir. Pero ahí hay que indicar por lo pronto cuándo pagaste o cuándo vas a pagar y la forma en que efectuarás el pago. Y luego ya fecha en que se realizó o se realizará y el motivo por lo que se realizó. Son muchas preguntas, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que cualquier error, cualquier dato inexacto, cualquier modificación, antes de volver a llenar la manifestación, la nueva manifestación, porque el otro iba con error o le faltaba un documento, hay que pagar la multa y hay que rectificar el pedimento. ¿A cuál pedimento corresponde? ¿Sabes qué? Porque aquí te estaba diciendo que iban anexos, pero no iban anexos. Entonces, también corrígeme el pedimento, no me corrijas nomás la manifestación. ¿Verdad? Y después ya ahí ya viene pues la sumatoria, agregar las filas que sean necesarias, ¿verdad? Del documento equivalente, cuál fue, importe total del precio pagado, importe total del precio por pagar y el importe total de todos los incrementables, y ahí es donde les va a dar todo el valor total en aduana de las mercancías. Eso es, si se dan cuenta, no es muy preocupante lo que están solicitando porque todo se tiene. Lo preocupante es tener los documentos. Yo les recomiendo que se lean el artículo 110 del reglamento de la ley aduanera, supuestos o causales por los que la autoridad les va a desconocer el valor en aduana, independientemente de que me entregaste la manifestación de valor. Denle una leída al 110 del reglamento de la ley aduanera. Ese artículo sí está preocupante porque, fíjense, independientemente de que ustedes presentaron su manifestación de valor correctísima con todos los documentos, todo, iba todo, te la presenté en tiempo, todo bien, pero ¿qué es lo que nos indica los supuestos en que te lo van a desconocer? Uno de los supuestos indica por no haber presentado la declaración anual de cualquiera de los impuestos en tiempo y se detecte posterior de 30 días. Ejemplo, las personas morales, presentan la declaración anual el 31 de marzo. Por un error o por lo que ustedes gusten o por falta de dinero no se presentó la declaración el 31 de marzo. Pero el artículo 110 nos dice que si recibes una auditoría o a los 30 días después de un mes, el 31 de marzo se venció tu tiempo para presentar la declaración, no la presentaste. Fíjate que ya pasó todo abril y ya estamos a 2 de abril y no la has presentado. Te mando una auditoría porque no la has presentado al 2 de abril, ya pasaron más de 30 días y ¿qué crees? Te voy a desconocer todos los valores nomás por no haberme presentado la declaración anual. Entonces, importantísimo. Enfóquense en tener todos los documentos anexos a esta manifestación y a que sus departamentos contables y los demás departamentos vayan al día con todo lo previsto en el artículo 110 del reglamento de la ley aduanera para que no les desconozcan los valores en aduana. Eso con independencia de haber presentado tu manifestación de valor. Yo te lo desconozco. Ahora sí, preséntame con información objetiva y cuantificable toda la información. Imagínate que te estén auditando 3 o 4 años, sacar todas las manifestaciones de valor con todos sus anexos para demostrárselo a la autoridad. Entonces, hay que tener cuidado. Recuerden lo que miramos en las primeras pantallas, la obligación es del importador. Vamos a ver si no hacen alguna modificación. Todavía existen que se publique y antes de que entre en vigor, pues la misma autoridad tiene 90 días para hacer alguna modificación a la manifestación y a la misma regla 151, que es la de la manifestación de valor. Entonces,
sí, pues está, diría yo, más que en chino, como en arameo, más difícil que en chino, el llenar estas manifestaciones sin tener conocimiento o sin tener la información objetiva y cuantificable para poder llenarla y poder sustentar toda la manifestación con sus anexos. La retransmisión de la manifestación, que es lo que nos indica, cuando la información declarada o documentación anexa al formato hubiera sido incompleta o con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la ventanilla digital, a la cual se deberá adjuntar el formulario múltiple de pago por el comercio exterior con el pago de la multa establecida en el 185 fracción 2 de la ley, ¿verdad? Y en caso de que se afecte el valor declarado en el pedimento, este deberá ser rectificado observando lo previsto en la regla 611 cuando proceda. ¿Cuándo es cuando procede? La 611 indica cuando vayas a pedir, a solicitar devolución del pago de lo indebido. ¿Sabes qué? Voy a rectificar, pero no voy a solicitar ninguna devolución. Bueno, entonces no te vayas al 611. No te va a afectar, no me vas a pedir nada de retorno de dinero. Y ya esta multa es la que nos indica que es de 2,010 pesos a 2,860 pesos por cada manifestación de valor que corrijas algún dato o que te faltó anexar algún documento. Por eso es lo importante tener todos los documentos antes de la importación. Es manifestación de valor por operación. Yo sé que antes era muy bonito, dámela por 6 meses. Perfecto, ya no se puede. Ahora es al momento de la operación. Me presentas tu manifestación de valor. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que tuvieran por ahí. Yo estoy a sus órdenes, ¿verdad? Por ahí incluso también viene el correo de un servidor, en caso de que les dé pena o no quieran hacer la pregunta aquí en vivo, pues me pueden mandar un correo y con toda confianza les respondemos. Sí, tenemos un par de preguntas por aquí. Sí. Estamos revisando. La primera pregunta es, para quienes somos IVA y aún no hemos renovado, ¿podemos seguir gozando del beneficio de no tener que transmitirla? Sí, exactamente. Los beneficios siguen, los beneficios no se perdieron. Es correcto. Sí, acuérdense que cuando se modificó la regla, se informó muy claro que los beneficios quedan vigentes de acuerdo a los beneficios que tienes en tu autorización vigente. Sí, es correcto. Es correcto. Ya cuando renueve la certificación, pues ahora sí ya va a tener que estarla presentando. Otra pregunta que tenemos, la multa de MB es de la multa, esta multa va desde los 22,900 pesos hasta los 38,180 pesos. No, se modificó la regla el día de ayer. Ayer se modificó la regla, la 151, cuando modifiques la manifestación, la multa es de 2,010 pesos, datos inexactos. Sí, no, la otra era excesiva y la otra era para los COBES. Es para COBES la otra multa, no es para manifestación de valor. Es para la transmisión de documentos electrónicos. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿el consolidado se tendrá que hacer conforme a la factura? De lo contrario, ¿la factura es primero y el orden se perdería? A ver, no entendí bien la pregunta, disculpa. El consolidado se tendrá que hacer conforme a la factura. De lo contrario, la factura es primero y el orden se perdería. No, la manifestación de valor la haces al terminar con tu pedimento consolidado, con los valores declarados. Eso lo haces con los valores declarados. Acuérdate que cuando importaste con un documento que sacas de tu anexo 24 y esa es una relación o de un aviso
de consolidado. Haces una manifestación al final de tus operaciones. Haces una sola manifestación por un pedimento, pero una manifestación por cada proveedor que tengas. No sé claro, si respondí claro. Gracias. La siguiente pregunta. El pedimento todavía no está pagado, pero si se corrige la MB, ¿aún así se paga la multa? ¿Cómo el pedimento todavía no está pagado? Ya hiciste tu operación. Y sí, no, acuérdense que el pedimento consolidado no está pagado todavía no lo cierra. Tú me decías, sí, es que tienes que subir. Acuérdense que aquí lo que se hacía anteriormente era una adenda. Aquí no se contemplan las adendas. Cierras el pedimento y después lo rectificas. Aquí no hay adendas, no es como el COBE. Hoy me faltó esto, haz una adenda, no. Aquí vas a rectificar, cierras tu pedimento y rectificas y me pagas la multa. Por eso habla del pago de la multa. No es como el COBE lo haces con adenda, haz una adenda. Aquí no te observan las adendas para la manifestación de valor. Cierras tu pedimento, rectificas y pagas la multa. Nos pregunta Lourdes que dónde podría revisar los anexos. ¿Cómo? ¿Dónde podría revisar los anexos? En el artículo, los anexos que se requieren, en el 81 del reglamento. En el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera vienen todos los anexos que deben de estar anexados a la manifestación de valor, más hasta ahorita en el instructivo nos dice todos los requisitos del 81 y luego incluyeron ellos también el pedimento de exportación del país de origen o procedencia, más el comprobante de la multa por estar corrigiendo tu manifestación de valor. Entonces, 81 del reglamento de la ley aduanera vienen todos los anexos. Luis Gerardo nos pregunta que para IVA y IEPS necesita declarar la MB. Sí, ya todo mundo tiene que entregar manifestación de valor por operación, con excepción de OEAS e ITAS, Industria Terminal Automotriz. OEAS, y el beneficio de la 733 te indica muy claro también. OEA, cuando las importaciones sean al amparo de programa IMEX. Cuando seas al amparo del programa IMEX. Si eres OEA, pero no eres IMEX, pues ahí no veo que te exima. Ahí te exime cuando haces importación al amparo de tu programa IMEX. Importación temporal al amparo del programa. Ahí sí se exenta lo OEA. Tenemos otra preguntita. Si el agente aduanal tiene autorización para presentar la MB, ¿cómo saber si subió los anexos? Bueno, si tiene, vamos a, pero ¿en dónde dice? Ahorita con la regla, la nueva, la que se publicó ayer, 151, ¿dónde dice que el agente aduanal puede subirla o firmarla? No, ahí te dice que el importador, al agente aduanal nomás vas a indicar tu RFC para que él pueda entrar, revisarla y bajarla, pero no llenarla ni firmarla. El agente aduanal no puede ni llenarla ni firmarla. Eso es lo que nos indica la regla. Denle una leída a la regla, se publicó el día de ayer. Dale, vamos a hacer llegar esta presentación también para que la tengan, ¿eh? Ok, muy bien. Tenemos una última preguntita. Nosotros somos C1, ¿cómo nos afecta? ¿Somos qué, perdón? C1. Ah, C1. Ok, el C1 es a la Franco Región Fronteriza, empresa de la frontera. ¿Cómo les afecta? Tienen que cumplir con todo también, ¿no? No hay excepción para el C1. El C1, las comercializadoras, o si eres una empresa que tiene comercializadora, tienes que reunir
todos los requisitos igual. No, o sea, no hay excepción por claves de pedimento. La única excepción es la SOE al amparo del programa IBE, las ITA, Industria Terminal Automotriz, exportaciones definitivas que se retornen antes de un año y las importaciones temporales al amparo del 6 de la ley aduanera. Son los únicos exentos. Todos los demás, C1 y la clave de pedimentos que me quieras decir, deben de cumplir tal y como está ahí, independientemente que sea C1, que es empresa de la frontera. Reúne todos los requisitos, nomás ojo, como empresa de la frontera, ¿qué método de valoración estás utilizando? No sé si quien hizo la pregunta tienen el programa o importan a través de una comercializadora, porque el que importes a nombre de la comercializadora no te exime de llenar todos los requisitos de la manifestación de valor. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos a todos que nos hayan regalado una hora de su tiempo, bueno, más de una hora de su tiempo. Esperamos que pues toda la conferencia haya sido enriquecedora para todos. Para los que nos preguntaban si estaremos compartiendo la presentación, sí se estará compartiendo la presentación a todas las personas que se inscribieron al curso y los esperamos en nuestro próximo curso. Muchas gracias a todos. Vamos a compartir la presentación y me voy a permitir hacer un pequeño resumen con qué fueron los datos que cambiaron y qué no cambió para hacérselos llegar. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde y cuídense mucho. Muchas gracias.